Bueno, vamos a iniciar la segunda parte de la práctica que corresponde a la parte práctica cabalmente de la práctica 1, balance de energía en sistemas abiertos, ¿no? Entonces, ya hemos hecho esto, les he subido el video de la parte teórica y ahora corresponde a la parte práctica. Bien. Inicialmente quisiéramos hablar un poco acerca de este PDF, que es el PDF que nos va a guiar en el desarrollo de la práctica. Ahí están conceptados varias cosas como procedimiento, materiales a emplear, objetivos, etc. Entonces ingresamos y por comodidad yo me voy a bajar a mi escritorio para poderlo verlo de una manera mucho más amplia. Como está incrustado en el campus, a veces se lo ve muy chiquito, ¿no? Bien. A ver. Balance de energía, sistema abierto, parte experimental. Bueno, previamente me gustaría hacer una introducción a lo que va a suceder físicamente en nuestro experimento. Nosotros vamos a tener una olla de estas características que tiene por acá un tapón. Ustedes conocen una olla de presión, en sus casas hay, ¿no es verdad? Es un recipiente que tiene una tapa y en la tapa tiene una purga de aire, la posibilidad de hacer escapar aire o vapor de agua. En realidad, hablando estrictamente, es vapor de agua que tiene que escapar, porque conforme va calentando esto, obviamente se va generando más vapor, y como hay más vapor, se va generando mayor presión, y esto puede, obviamente, si está tapado herméticamente, explotar, ¿no es verdad? Entonces, por seguridad, hay un tapón acá. Entonces, tiene esa doble función el tapón. Uno de ser válvula de alivio y segundo, de proveer una presión adicional, que es lo que vamos a hablar a continuación. Como nuestra ollita es para fines experimentales, acá tenemos un conducto por el cual añadimos o introducimos más bien una termocupla. Una termocupla para poder saber y monitorear la temperatura de nuestro sistema. Y también por acá está inserto o adosado, soldado, un manómetro que nos va a permitir conocer la presión interna dentro del sistema. Adicionalmente, con un pirómetro podríamos ver la temperatura de superficie acá, pero las mediciones más importantes son la termocupla y la presión manométrica. Esa es la instrumentación y el equipo básicamente. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, nosotros vamos a tener la olla, vamos a agarrar una cantidad de agua, 730, 750 mililitros de agua, y la vamos a verter. La vamos a verter dentro de la olla y esta va a estar lleno de agua líquida. Posteriormente la vamos a cerrar de manera hermética. Aquí tiene su valvulita de el tapón, la pesita. Y bueno, vamos a proceder a proporcionar energía en forma de calor por acá.
Entonces, conforme pasa el tiempo, es el tiempo de la experiencia, del experimento. Hay dos tiempos, por si acaso, el tiempo de calentamiento y el otro el tiempo de equilibrio, de las condiciones de operación. A ver, veamos esto. Sí, está perfecto. Conforme entonces vayamos calentando, porque esto empieza a los 17 grados de temperatura ambiental, hay muy poco gas, ¿no? Conforme vamos calentando, van a empezar a haber moléculas de vapor que se van a evaporar, perdón, de agua líquida que se van a ir evaporando. Conforme pasa el tiempo y añadiendo el calor, ha de haber más cantidad de vapor. Como todo está cerrado herméticamente, y recuerden que nuestro sistema es el agua contenida dentro de la olla. Ese es nuestro sistema. Y este es el borde del sistema, el límite del frontera, digo, del sistema. Reitero, conforme vamos añadiendo calor, se van a formar más moléculas de vapor. De tal suerte de que en determinado momento la presión del agua, que es acá, la presión del agua líquida, ¿no? Se ha de igualar a la presión atmosférica. A ver, previamente, haciendo un paréntesis, en el segundo experimento, que tal vez debería haber empezado por ahí, para medir la presión atmosférica, vamos a agarrar una cantidad de agua, la vamos a llenar a un vaso de precipitados y le vamos a proporcionar también calor. Esto está, fíjense, abierto a la atmósfera. Está abierto a la atmósfera. Entonces, conforme vayamos calentando, en este caso, ¿no? Algunas partículas de agua líquida se han de evaporar y han de escapar, porque no está nada cerrado, como sucede acá. Va a pasar el tiempo, no sé, unos 5 minutos, 10 minutos, dependiendo de la cantidad y el volumen de agua que esté contenida en el vaso de precipitados. Esta presión del agua se ha de igualar a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica viene de acá hacia abajo. ¿Ver? Y nuestra agüita tiene una presión hacia arriba. Presión del agua. Cuando la presión del agua iguala a la presión atmosférica, en este caso, quiere decir de que ha llegado al equilibrio. Equilibrio mecánico o equilibrio termodinámico, dependiendo cómo lo veamos, ¿no? En este caso es mecánico porque es de presiones. Entonces, en ese momento, como está ebulliendo, ha llegado el agua a ebullir, a saturarse, ¿ya? Entonces tiene una presión de saturación. Entonces la presión del agua de saturación a estas condiciones de temperatura y presión ha de ser igual a la presión atmosférica. Por tanto, cuando lleguemos al punto de ebullición constante, vamos a ver ahorita los perfiles cuando estemos hablando acá en los objetivos, la presión de saturación del agua ha de ser igual a la presión atmosférica. Entonces, con eso habríamos determinado, mediante esta instrumentación y estos materiales, estas herramientas, haber determinado la presión atmosférica en Sucre, que es cabalmente uno de nuestros objetivos.
Reitero, cuando el agua llega a su ebullición, a su punto de saturación, para la altura de Sucre, recuerden que la presión atmosférica depende de la altitud y la presión de saturación de la presión atmosférica. Cuando se iguala, esa presión de saturación es igual a la presión atmosférica. Punto 1. Punto 2. Borramos todo esto. Y eso es lo que sucede acá. Cuando mi vaso de precipitados está abierto en contacto con la atmósfera. En el caso de la olla a presión, no sucede tal cosa. La olla a presión está sellada inicialmente de manera hermética. Como está sellado, no es el mismo caso. ¿Por qué? Porque acá en esta partecita donde está la pesita, está actuando la presión atmosférica de arriba hacia abajo y también está actuando la presión debida a la pesita. Por tanto, cuando estamos en calentamiento, la presión del agua bien, entonces, en todo momento, dentro de la olla a presión, hay un balance de energía, perdón, un balance de presiones que tenemos que hacer. Y eso es que la presión del agua tiene que vencer a la presión atmosférica más esta presión, debida a la pesita. Como ven, cuando llegue a la temperatura de ebullición, que es aproximadamente 97, o digo 93.7, algo por ahí, no estoy 90.7, perdón, ya me estoy confundiendo, o 90.9 por ahí, lo vamos a determinar también, no ha de llegar a la ebullición aquí adentro. Todavía no. ¿Por qué? Porque va a igualar hasta acá, pero aún falta este punto, esta presión, este término. Por tanto, tenemos necesariamente que seguir dando calor y continuar evaporando más cantidad de líquido, de modo tal de que esta presión, que igualmente se ha igualado a la atmosférica, tiene que ser mayor. Y por tanto, continuamos dando calor hasta el punto en el cual la presión del agua va a ser igual o un poquito mayor, con nadita, a la presión atmosférica más la presión de la pesita. En ese momento, ha de empezar a escapar por aquí poquito de vapor y posteriormente más moléculas de vapor. Cuando la presión del agua se iguale a la suma de la presión atmosférica más la presión debida a esta pesita, al taponcito. En ese punto, recuerden que desde el principio ya hemos calentado, no sé, hemos tardado ya unos 20 minutos, qué sé yo, ¿no ve? En ese momento ocurre lo que se denomina que la olla a presión ha llegado a su presión de operación. Y desde ese momento hay otro tiempo que nosotros tenemos que calcular y cronometrar. Repito, haciendo un resumen hasta ahora. Primero que nada, vamos a hacer dos experimentos, como les comenté la anterior vez, la anterior semana. En la primera determinamos la presión atmosférica, como en un vaso de precipitados
vertemos agua, la calentamos, esperamos a que ebulla, se sature, y cuando se ebulla, agarramos termómetro o termocupla, medimos la temperatura. Con esa temperatura vamos a ir a ecuaciones de presión de vapor o tablas de vapor de agua y encontramos la presión de saturación que va a ser igual a la presión atmosférica. Esta presión del agua se iguala a la presión atmosférica porque está en contacto directo, no está cerrado de ninguna manera. Que sí ocurre acá. La olla a presión está cerrada. Tenemos agua, proporcionamos calor, todo, lo mismo. Entonces interviene el tema de la pesita, que hace que la presión del agua tiene que vencer a la suma de la presión atmosférica más la presión de la pesita. Este hecho de la presión de la pesita hace que la presión acá adentro sea mucho mayor que la presión atmosférica. Por tanto, como se ha incrementado la presión acá, se incrementa también la temperatura. De modo tal que cuando empieza a salir vapor de agua por acá, prácticamente la presión interna de la temperatura casi es como 20 grados centígrados mayor que esta temperatura. De hecho, acá es 90.7 y acá va a ser aproximadamente 111, 112 grados. Este delta de temperatura de 20 grados centígrados hace que, o es el principio, o es la razón técnica por la cual en una olla a presión los alimentos cuecen más rápido. Porque están a 20 grados centígrados más caliente, prácticamente un 20% más caliente a mayor temperatura que en este caso. Bien, eso es lo que entonces va a suceder. Si ustedes gustan, yo puedo dibujar en un diagrama de cuerpo libre la presión del agua acá. En el caso de la presión atmosférica, el vasito de precipitados abierto a la atmósfera, solamente hay la presión atmosférica. Se igualan. Pero en el caso de la olla a presión, interviene otra presión un poco más pequeña, pero que también influye, es la presión debida a la pesita. De ahí es que decimos de que la presión del agua tiene que ser igual a la presión atmosférica más la presión de la pesita. ¿No es verdad? Y bueno, en realidad va a ser un poquito más grande para que escape, ¿no ve? Pero prácticamente se llega al equilibrio. Se podría decir que está en equilibrio. Bien, con esa introducción, entonces, vamos a ver nuestros objetivos de la práctica. 1. Determinar la presión atmosférica en Sucre por los siguientes métodos. 4 correlaciones o ecuaciones de vapor. Antoine, Harlacher, y vamos a calificar si no utilizan Lee-Kissler o la otra, ¿no ve? Si consiguen otra ecuación de presión de vapor, mejor sería. Y también tablas de presión de vapor del agua. Esta presión es nuestra presión experimental. Nuestra presión experimental. Nuestra presión teórica va a ser la proporcionada por el CENAMI. Sensiblemente, ya no trabaja el CENAMI en nuestra facultad y desde que se fueron, ya hace 3 años, utilizamos una página de internet porque sensiblemente la página del CENAMI no funciona. Lamentablemente en Bolivia muchas cosas no sirven, no funcionan. Y hecho mano de una página del exterior, de Rusia prácticamente, que nos permite conocer la presión atmosférica en Sucre. Esa para nosotros, reitero, va a ser la presión teórica. Esta del CENAMI o esa de la página teórica.
Y teniendo presión experimental y presión teórica, en realidad 5, ¿no ve? Yo puedo tranquilamente hacer teoría del error, comparar el error cuánto es. En mi experiencia, el error es menor o igual al 1%. Esta experiencia es bastante precisa. Recuerden, nosotros vamos a hacer calcular la presión experimental con la página presión teórica. Entre los dos, error. El error, para que ustedes vean, es menor del 1%, para que ustedes vayan monitoreando su trabajo. Entonces, objetivo 1, objetivo 2. Objetivo 3. Esto ya lo he hecho en la explicación de la anterior semana, que es aplicar el balance de energía. ¿Cuándo llega a su presión de operación? El balance de energía, ahorita voy a explicar un poquito en el tema de los perfiles, no se aplica en cualquier momento. Cuando estamos calentando, cuando la presión va subiendo, no. Nosotros estamos llevando termodinámica del equilibrio y por tanto tenemos que aplicar el balance de energía en la presión de operación, cuando alcanza la presión de operación. Corresponde a materias de mayor nivel a aplicar el balance de energía cuando la temperatura está o las condiciones están en modificación. Eso se llama balance de energía en sistemas dinámicos, ¿no? Eso involucra ya no solo ecuaciones diferenciales, sino ecuaciones de derivadas parciales. Entonces, no estamos todavía nosotros a ese nivel, solamente vamos a aplicar en equilibrio, cuando las presión y temperatura y todas las otras propiedades termodinámicas no varían. Entonces, punto 3. Punto 4, objetivo número 4. Hallar la masa final de agua de manera teórica. El balance de energía que hemos hecho nos sirve para calcular la masa final, porque recuerden que las incógnitas del sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas es masa final, energía interna final y calidad final. 3 ecuaciones con 3 incógnitas y lo que nos interesa calcular es la masa final. También podemos tranquilamente encontrar la masa experimental. ¿Cómo? Recordemos que vamos a agarrar una probeta y medir la masa y vamos a llenarla hasta esa cantidad, por ejemplo, y tenemos la masa inicial de agua que vamos a verter a la olla a presión. Vamos a proceder a darle calor y vamos a llegar a luego de, no sé, media hora de operación, a tener una cantidad de agua. Esa agua remanente la vamos a verter a un vaso de precipitados, a una probeta, y vamos a ver de que esta cantidad, por ejemplo, estoy haciendo un dibujo a mano alzada, ¿no? Entonces, esto es masa inicial, porque con la densidad podemos convertir este volumen en masa, y esto va a ser masa final. Esto que se ha evaporado, tranquilamente la podemos conocer haciendo la diferencia masa inicial menos masa final. Esto es igual a masa que se ha evaporado. ¿No ve? Esto que se ha evaporado es igual a esto menos esto. De ese modo, entonces, podemos tranquilamente conocer la masa experimental. Y conociendo la masa experimental más la masa teórica que sale del sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, puedo hacer qué error he cometido. Este experimento, esta partecita, es bastante sensible a las mediciones y también a las condiciones de operación. Es probable de que podamos tener un error
incluso cercano al 10%. No es tan preciso como en el caso de la presión atmosférica. Perfiles. Objetivo número 5, graficar perfiles. ¿Qué es un perfil? Un perfil es la graficación de una propiedad, por ejemplo, la temperatura en función del tiempo. De tal suerte que, como vamos a hacer distintas lecturas, cada 3 minutos, etcétera, vamos a hablar ahorita, ¿no? Partimos, qué sé yo, de 17 grados y vamos a tener lecturas. Vamos a tener lecturas y la temperatura ha de tener ese comportamiento. Va a ir creciendo. Este es un tiempo global, si se quiere. Va a ir creciendo hasta que va a llegar un momento en el cual va a ser constante. Este tramo es cabalmente cuando la olla a presión ha llegado a sus condiciones de operación, en el cual la temperatura, la presión son constantes. Entonces hay un tiempo global del experimento hasta aquí, por decir tiempo global. Pero hay otro tiempo que va de aquí a aquí. Vale decir, de aquí a aquí. Este tiempo es el que nos interesa, que es el tiempo de operación. ¿Ya? Muchos estudiantes se confunden este tema. ¿Ya? El balance de energía no se calcula desde acá hasta acá, porque está cambiando las operaciones, perdón, las propiedades de temperatura, entalpía, presión, etcétera, van cambiando. Pero de aquí a aquí son constantes. Entonces, ese tiempo es el que nos interesa y que lo vamos a cronometrar. En las clases presenciales habían 2 estudiantes que estaban cronometrando este punto, ¿no? Entonces, nos interesa este punto porque en el balance de energía hay un flujo de calor en el cual tiene que entrar este tiempo. Ese es el comportamiento de la temperatura. En el caso de la presión, el comportamiento es ligeramente distinto. Esto es presión y esto es tiempo. El mismo tiempo, porque en cada lectura se toma datos de presión y temperatura al mismo tiempo. En ese caso, va a empezar de 0, manométricas, por si acaso. Tengan cuidado eso. Hay presión absoluta y presión manométrica. El manómetro mide presiones manométricas. Entonces va a empezar de 0, ¿dónde está mi puntero? 0, 0, 0, casi unos 12 minutos. Y de golpe va a empezar a subir. Y lo mismo se ha de empezar a mantener constante. Por tanto, en el caso de la presión, el comportamiento, esta la unión de la rayita que estoy haciendo a mano alzada, lo pueden hacer con el Excel. Lo mismo hay condiciones de operación, en el cual la presión y la temperatura y el resto de propiedades son constantes. Entonces, a eso se refiere perfil. ¿De acuerdo? Aquí había un inciso C, temperatura de superficie. Pero lo hemos eliminado porque en este caso no tiene mayor relevancia para nuestra ollita. Nos interesan esos 2 perfiles. ¿De acuerdo? Bien. Hay un otro perfil todavía que, como les he dicho en la anterior clase, muchos de mis estudiantes no logran hacer, que es graficar el proceso.
En este caso, presión versus tiempo era. Acá, temperatura versus tiempo. En cambio, acá hay que graficar los puntos, presión versus temperatura. Y aquí, temperatura versus volumen específico. Y acá, presión versus volumen específico. En este caso, las mediciones directamente las graficamos. Pero en cambio acá hay que todavía que calcular el volumen específico previamente para después recién graficar. Y además, estos tres tienen que ser con gráficos a escala. Diagramas PT, TB y PB a escala, como hemos hablado y hemos introducido en la parte teórica. Bueno, sigamos. Equipos y materiales, vamos a tener agua, vaso de precipitados, pipeta, probeta. El equipo está nuestra olla a presión, el tensímetro digital que nos permite saber la densidad del agua, el manómetro, termómetro de sonda o termocupla, cronómetro, hornilla eléctrica, aquí está la termocupla, pirómetro para la temperatura superficie y multímetro que también nos puede servir como termocupla, ¿no? Esto no lo estamos utilizando. El procedimiento está acá, ya les he explicado. Calculamos una cantidad de agua, medimos la densidad del agua con el densímetro digital primero, vertemos el contenido y hacemos luego de encender lecturas de cada 3 minutos hasta el minuto 15 y después cada 2 minutos hasta que terminemos. Luego construimos una tabla con los datos y luego de terminado el experimento hacemos enfriar. Recuerden que está a 112 grados centígrados. Entonces lo enfriamos, lo llevamos a un lavabo y ahí lo enfriamos de manera, lo forzamos echándole agua fría. Y más o menos cuando esté en 35 grados, así cuando sea manejable, lo vertemos a un vaso de precipitados y lo medimos en una probeta. Eso es el primer experimento. El segundo experimento ya les he explicado, yo creo que por 3 o 4 veces. Agarramos una cantidad de agua, lo ponemos a un vaso de precipitados, le damos calor y cuando ebulla, claro, cuando hierva o ebulla, agarramos un termómetro de sonda o termocupla y medimos su temperatura. Con esa temperatura entramos recuerden, tenemos nosotros la ecuación así que es temperatura, presión. Acá hemos encontrado la temperatura de ebullición, entonces tranquilamente yo puedo venir por acá, temperatura de ebullición, que es saturación, vengo por acá y encuentro la presión de saturación, que es igual a la presión atmosférica, por el balance que hemos hecho de presiones. Como sugerencia, estamos diciendo de que puedan tabular de esta manera al minuto 0, 3, hasta el 15, y después cada 2, 17, más o menos hasta el minuto 29, por ahí va a ser. ¿Qué vamos a medir? Temperatura, presión. Temperatura, presión. Temperatura, presión. Pero previamente con nuestro densímetro vamos a poder medir la densidad del agua y la temperatura del agua. Esta densidad nos va a servir para calcular o convertir a volumen específico, ¿no ve? Y el volumen específico, ustedes saben que es una relación de masa y volumen. Porque vamos a medir volumen con la probeta, pero nosotros necesitamos masa. Pero utilizando esto tranquilamente lo hacemos. ¿Para qué es la temperatura? Porque vamos a ver de que nuestro densímetro ya está funcionando un poquito mal, ¿no? Con la temperatura podemos entrar a tablas de vapor
de presión de vapor y encontrar el volumen específico que sabemos es el inverso de la densidad. ¿No ve? Es lo mismo. Sigamos. Otros datos a obtener, ya hemos dicho que vamos a ver el tema de la temperatura de ebullición, la presión del cenami, que va a ser de la página, la potencia de la hornilla y la temperatura de la hornilla. Esos datos son importantes, que están en la base de la hornilla y que les voy a proporcionar yo posteriormente. Obviamente vamos a calcular el volumen inicial y vamos a medir posteriormente el volumen final. Y el volumen de la olla es un dato que también está contenido en la base de nuestra hornilla, que son 7 litros. En el tema de la temperatura de ebullición vamos a hacer un promedio de 4 mediciones, porque son 2 grabaciones. Entonces vamos a sumarlas y dividir entre 4, o sea, vamos a encontrar el promedio. ¿No ven? Y esto es una sugerencia de cómo pueden calcular la presión atmosférica. Por ejemplo, con Antoine tienen que buscarse las constantes A, B, C y cuidado, ya les he dicho, respeten las unidades con las cuales han sido encontradas estas constantes. Por ejemplo, a ver, el Himmelblau tiene en milímetros de mercurio su ABC. De la referencia que ustedes tengan para encontrar las constantes ABC, fíjense en qué unidades trabaja. Y luego de trabajar en esas unidades, pueden ustedes tranquilamente poner convirtiendo a la presión en kilopascales, porque vamos a trabajar en kilopascales. Lo propio con Harlacher, lo propio con Lee Kissler. A ver si no utilizan Lee Kissler porque da un error bastante grande comparativamente con los 4. Este es el más exacto. Tal vez busquen o encuentren otra ecuación de presión de vapor y eso va a ser obviamente calificado, ¿no? Eso ya corre por cuenta de ustedes. Por tablas de vapor ya saben, ¿no? Luego quiero que me muestren esto, porque este es el resumen en el cual aquí está la presión teórica y aquí está la presión que ustedes van a tener y aquí están los errores que hemos incurrido. Entonces esto yo reviso esta parte. Un pequeño ejemplo con constantes tomadas del libro Properties and Gas and Liquids, trabajando a 90.6 grados y con una presión del cenami de 72.28, el error es 1.36%. ¿No? Recuerden que es menos del 1%. 1.36. Bueno, eso sería prácticamente esta partecita y podríamos tranquilamente ahora ir a continuamos. Ahora sí vamos a, yo tengo aquí los videos respectivos de la práctica, hacer la práctica. Para lo cual un momento. Correcto. Estamos perfectamente bien. Bien. Entonces, este es nuestro densímetro. Es un equipo bastante bueno por el cual se utiliza de esta manera. Primero bombeamos con este émbolo el restos, trazas de algunas mediciones de alcohol, agua que haya tenido en su sonda de toma de muestra, ¿no? Y posteriormente lo introducimos en esta parte, en nuestro agüita. Succionamos soltando este émbolo y esperamos. Esperamos y encontramos y leemos la densidad.
El densímetro nos muestra acá la densidad y la temperatura a la cual tiene el agua. Como ven acá, nuestro densímetro está marcando 0,97 y acá 0,96. Son dos filmaciones, dos cámaras que hemos utilizado. Ambos están mal porque nuestro densímetro, por cuestiones de batería, qué sé yo, ya ha marcado mal el dato. La densidad del agua que ustedes y nosotros vamos a utilizar es 0,99.7 gramos por centímetro cúbico, que tranquilamente ustedes pueden ratificar entrando con 16.2 a las tablas de presión de vapor, ¿no? A tablas del agua, y verificar el volumen específico respectivo y posteriormente con el inverso la densidad del agua. Con eso entonces habríamos determinado la densidad, reitero, 0,997. Posteriormente hacemos la determinación de la presión atmosférica, para lo cual vertemos un poco de agua a un vaso de precipitados y lo colocamos en una fuente de calor. En este caso, este equipo se denomina manta calefactora. Encendemos por acá y están viendo este foquito, eso quiere decir de que está encendido. Esperamos el tiempo necesario, que son aproximadamente 10 a 15 minutos, para que este agua se caliente y empiece a ebullir. Cuando ebulla, agarramos, cuando hacíamos la práctica entre varios, utilizábamos termómetro, termocupla y termómetro de sonda para hacer la medición y hacer el promedio. En este caso solamente hemos utilizado 2 termocuplas. Y por favor, a ver, me van a ayudar en... A ver, ahí, por favor, 90.5 más 91.4 más 90.5 y más 91.4, ¿cuánto es el promedio? Noventa punto 95. 90.95. Muy bien, ese dato anótense. Bien. 90.95 entonces. Prácticamente 91 sería, ¿no? Ya. Aquí tenemos un gráfico por el cual podemos ver de aquí a presión atmosférica, la presión es cabalmente una atmósfera, pero dependiendo al nivel del mar, ¿no? Y aquí a 1500 metros, por ejemplo, la presión es 0,83 atmósferas, ¿no? Entonces, necesitamos la presión del tsunami como presión teórica. Hemos dicho de que no está habilitada la página, ni tampoco podemos ir a Exdefisur, que donde hay trabajo, ¿no? Entonces vamos a recurrir a una página de internet. Esa página de internet, a ver, vayamos, es la siguiente. Ah, caramba. Bien. La página de internet que les decía es meteo9.net. Esta dirección las voy a proporcionar y aquí podemos saber cualquier condición atmosférica de cualquier lugar del mundo. Nosotros estamos en Sucre, Bolivia. Hay dos opciones. Sucre aeropuerto, no estamos ahí, y Sucre, Bolivia, que sería la ciudad. Nosotros estamos por acá. Como ven, aquí es jueves, ¿no es verdad? Y la presión es 545 milímetros de mercurio. 545. Anótense, por favor, esa es la presión teórica.
Continuamos. Medimos una cantidad que son más o menos 730 milímetros de agua y la vertemos a nuestra ollita a presión. Luego de vertido, procedemos a taparlo de manera hermética y lo acomodamos a y lo ponemos encima de la hornilla. Como ven, este es nuestro equipo. La olla. Aquí este amarillito es la pesita. Y si están viendo, esta cosita es un tubito metálico que es el que nos permite medir la temperatura interna. Aquí estoy mencionando, como es el caso de la manta calefactora, hay un botoncito que se enciende y se apaga cuando la hornilla está funcionando. Se enciende y se apaga, les he dicho, ¿no? Entonces tenemos que cronometrar cuando ha llegado a sus condiciones de operación, qué tiempo está encendido este foquito, porque ese es el tiempo que nosotros vamos a utilizar. Entonces, eso es lo que estoy señalizando con esta flechita. Apaguen sus micrófonos, por favor. ¿De acuerdo? Ese sería entonces el video de la preparación. Ahora vamos a hacer las lecturas, para lo cual requiero que dos estudiantes me puedan colaborar. A ver, ¿quién me va a colaborar? Una señorita. Yo, ingeniero. Ya. Usted, señorita, cuando diga lea, me va a leer la temperatura. La temperatura es facilito de leer porque ahí estamos viendo 16.7, ¿no ve? Facilito. Si quiero una persona varón. Rápido, o una señorita también, si no hay valientes. Otra persona. Bien, entonces la señorita va a leer la presión. Están viendo de que el manómetro es analógico, no es digital como este. Entonces, con los ojitos y con nuestra vista y nuestra mente tenemos que interpolar. Vamos a utilizar la escala interna, vale decir 10, 20. Cada rayita es 1. Si esto es 10, esto es 9, esto es 8, esto es 7, 6, 5. Fíjense, esto es un poquito más largo, ¿no ve? Esto es 4, esto es 3 y esto es 0. Entonces, señorita, de acá a acá es 3. Entonces, si por ejemplo, esto es 9, esto es 10, está por aquí, por el medio, 9.5. Entonces, con los ojitos, por favor, tiene que interpolar. ¿De acuerdo? Muy bien, Bien. ingeniero. Entonces, vayamos a hacer las lecturas. Por favor, en silencio, solamente las dos señoritas con el micrófono abierto y las lecturas son cada 3 minutos. No se preocupen. 1, 2 y... A ver, espere un momentito.
Ahora sí. Perdón, al tiempo cero, anótense, al tiempo cero era temperatura 16.7 y la presión es 0 manométricas. Tiempo cero, por favor, anótense, me olvidé. La siguiente lectura va a ser al minuto 3. Sigue manteniéndose constante. Ya quiere modificar un poco la temperatura. Mis camarógrafos no tenían el pulso muy preciso, por eso el manómetro no se está viendo muy bien, ¿no? Pero no hay problema. Estamos a 2 minutos. Dos minutos y medio. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Lea. Para el minuto 3, la temperatura es de 17.2 grados Celsius. Presión. 3, ingeniero. 0. Está en 0. 0. 0, 0. No Por se ve. favor, quiero solamente el número. 17.2, 0. ¿Ya? Seguimos. Están viendo de las ventajas de la grabación, de la educación virtual, ¿no? En la clase presencial yo no puedo parar el experimento. No puedo congelar el experimento. ¿No? Yo ahorita, por ejemplo, lo puedo parar y no pasa nada. Es un video. Pero en la realidad yo no puedo congelar. Por eso teníamos que ser muy precisos, estar bien coordinados. Había bastante gente trabajando, no solamente 2 personas como me están colaborando ahora, sino varios. Una cosa de 8 personas que decían 3, 2, 1, ya. Leían, uno escribía en la pizarra los datos, etcétera. Porque ahora, por ejemplo, seguramente cada quien está tomando las lecturas, los valores en su cuaderno, ¿no? Y así se hacía el trabajo. Pero con el video, reitero, podemos congelarlo o inclusive repetir, ¿no ve? Como ustedes seguramente lo harán cuando esto lo suba al eCampus. Sigamos.
señorita del manómetro, vaya haciéndose una escalita en cuaderno si quiere. La primera rayita es 3. La primera rayita es 3. Y posteriormente va de 1 en 1. El 5 es una rayita un poquito más grande, si se da cuenta, cuando nuestro camarógrafo enfoque esa parte. 5 minutos. Cinco, 4, 3, 2, 1, lea. La temperatura es de 25.4. La presión sigue cero, ingeniero. Ya. Más rápido, por favor, más rápido. Ah, fíjese, señorita, aquí está el 5, ¿no ve? Esto es 15. Estas líneas son más chiquititas. Esta es más larga. Y las graduaciones es con rojito más gruesas, ¿no ve? Entonces 10, 11, 12, 13, 14, 15 más larguito. Acá lo propio, 9, 8, 7, 6, 5 más larguito. Sigamos. Un detalle de que con números rojos el manómetro marca en PSI, en números rojos, la parte externa, la presión se mide o nos muestra el manómetro en bares. Ocho y medio. Cinco, 4, 3, 2, 1, lea.
Temperatura 45.9. La presión sigue cero, Inge. Bien, ahora ya no voy a congelar, directamente van a leer ustedes, ya como estuviéramos haciendo la práctica real. Sin embargo, quiero hacer un énfasis en lo siguiente. A ver, voy a esperar el momento preciso para hablar sobre el tema. Bien, acá están viendo esta línea. Esto es aire. Y esto es un líquido transparente. Es glicerina. Esa glicerina es utilizada, se coloca dentro de los manómetros para evitar los bruscos cambios de presión en subida o en bajada, principalmente en subida, como los golpes de ariete, ondas de choque, etcétera. Porque si no hubiera eso, nuestro instrumento se puede deteriorar, se puede arruinar, se puede malograr. Entonces la glicerina actúa como un freno que limita el movimiento del fiel, de la agujita del manómetro, y de ese modo lo conserva sanito. Entonces, ese líquido que están viendo ahí, transparente, es glicerina, ¿no? Es propio de los manómetros. Esperamos al minuto 12. Señorita, por si acaso, desde el minuto 12, la presión va a empezar a notarse. No se está notando porque nuestro manómetro, todos los instrumentos tienen rangos de aplicación, rangos de validez. En nuestro caso, los manómetros de 0 a 3 no es tan sensible. ¿Ya? Por ejemplo, esto va en nuestro manómetro hasta los 120, creo. Más allá de, o 100, más allá de 100 no mide, está fuera de rango. Repito, todo instrumento de medición, sea termómetro, termocupla, pirómetro, manómetro, etcétera, tiene rangos de validez y rangos en los cuales lee adecuada y perfectamente bien la propiedad que estamos queriendo medir. En nuestro caso, de 0 a 3 no es tan bueno, pues no se está marcando todavía. No puede marcar 0.2 PSI, sino un poquito más grande. 1 ya marca, ¿no? $15, llegamos a 12. Recuerden, solamente quiero escuchar la cantidad. 5, 4, 3, 2, 1, ya. 68.2. Cero, Inge. Cero algo ya, señorita. A ver, fíjese. Yo le diría 0,2. 0,3, Inge. Ya, 0,2 quedaremos. Ya. Porque como le digo, 5, 4, 3, o sea, cuando están haciendo 5, 4, ustedes ya tienen que leer. Ya, cuando digo, ya tienen que decir el número. Y mientras tanto, las lecturas tienen que ser al mismo tiempo. Al mismo tiempo. No puede ser la lectura de la temperatura a los 12 minutos y de la presión a los 12 puntos, qué sé yo, un poquito más de tiempo, ¿no? 12 minutos y 5 segundos, por decir. Tiene que ser el mismo instante. Solo así la medición es perfecta. Cosa. Fíjese, ahora ya está en 1 la presión.
Y hasta en 3, 15 segundos, acercándose a 4 la presión. 5, 4, 3, 2, 1, lea. Presión igual a 5, Inge. 4. 4. La temperatura se ha dormido. 84.7 dije, ingeniero. Mi micrófono estaba apagado. 84.7. Dijo, pero nosotros no lo oímos. Entonces tenga cuidado. Cuando digo 5, 4, 3, ahí ya tienen que habilitar su micrófono, ¿no? Ahora Sí, es no cada puedo, 2 ingeniero. minutos. Cada 2 minutos es ahora, al 17. Es más rápido. 15 segundos. 4, 3, 2, 1, lea. 93.6. Presión igual a 6. Muy bien. Treinta segundos.
5, 4, 3, 2, 1. Lea. 101.3. Presión igual a 9. Bueno, no sé, no escucha mucho, pero más o menos en este tiempo ya empieza a escapar vaporcito de la olla a presión y entonces empezamos a cronometrar el tiempo que está encendido el foquito de la hornilla, que va a ser nuestro tiempo para el balance de energía. Este tiempo de casi 20 minutos es el tiempo de la operación, que nos sirve para hacer el perfil tan solamente. Pero para el balance de energía hay otro tiempo que estamos empezando a controlar desde este momento. Si tuviéramos otras cámaras, hubiéramos estado mostrando el foquito de la hornilla. Probablemente el siguiente semestre haga eso, ¿no? Más cámaras, lo que significa también más gente, ¿no? Un minuto. $15 segundos. Lea. 108. 11,9. Bueno, el experimento me ganó por un segundo. Ya no dije 5, 4, 3. Pero como han visto, ya se han ubicado en el experimento y ya leen muy bien, ¿no? Las últimas dos lecturas, excelentes. Ahora vamos al minuto 23. Prácticamente ya estamos llegando a condiciones de operación. Por eso ya estamos cronometrando el tiempito de condiciones de operación cabalmente. Fíjense, la presión se mantiene en 12.2 aproximadamente y la temperatura, como es más precisa, ya está en 111, seguramente va a llegar a 112. $10 segundos. 5, 4, 3, 2, lea. 111.5. Presión 12,3. Para hacer las lecturas de tablas de vapor, de agua, y encontrar las propiedades termodinámicas como entalpías, energías internas, por favor, básense en la temperatura, porque es más precisa, ¿no? Aquí visualmente, efectivamente, está en 12.3, pero ustedes entrando con presión o con temperatura, ustedes en saturación, solo se requiere una propiedad
para poder determinar, reitero, entalpías, energías internas. Con cualquiera de los dos. Yo sugiero, por la mayor exactitud, con la temperatura. No les va a dar mucha diferencia que digamos, ¿no? Pero como ejercicio ustedes pueden hacerlo, entrar con 12.3 o con la temperatura. Medio minuto para 25 minutos. En este momento estamos full condiciones de operación. Cinco, 4, 3, 2, lea. 112.1. 12,5. No creo 12.4. A ver, que se vea. El manómetro lo voy a tener que cambiar. 12.4 sería, a ver, veremos. Usted ha dicho 12.5, a ver, veremos. Mi cronómetro, mi camarógrafo, pues, su pulso. Inge, no se puede observar bien. Sí, 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 veremos, porque tenemos todavía dos lecturas que hacer. A ver, ahí, 12, 12,4. 3, 12, 12.35 para mí sería. ¿Esto sabes cómo se puede hacer? Haces una captura de pantalla, vas a un editor de imágenes, lo amplías, o en el mismo Word puedes hacer, ¿no ve? Y después lo vas haciendo la escalita y puedes encontrar. Por eso es que les recomendaba, les sugería, por facilidad, de que entren con temperatura. Pero yo estimo que es 12.35 por ahí. No es 12.5, ¿no ve? No está en la mitad. Sí, ingeniero, 35 sería, porque no está en la mitad. Ya, muy bien. Entonces quedamos en 12.4. Ahora vayamos al minuto 27. Falta 30 segundos. Cinco, 4, 3, 2, 1, lea. 112.2. 12,4, Inge, que este sería, y para el tiempo 25 sería 12,35. Muy bien, de acuerdo. Sin embargo, como estamos trabajando con un decimal, siempre es bueno trabajar de manera uniforme y homogénea, ¿ya? Esa sugerencia les hago. Muchas veces cuando hacemos algunos informes en materias de más arriba, los estudiantes ponen enteros con un decimal, con dos decimales, con cinco decimales, etcétera. No podemos hacer carnaval, tenemos que decir, trabajamos con un decimal o trabajamos con dos decimales, pero todos bonito, elegantemente. ¿Me están entendiendo esa parte? Bajo esa lógica, 12.35 redondeado 12.4, ¿no ve? Sí, Inge. Entonces estaríamos manteniendo 12,4 igual para la presión al tiempo 27. Al 27 es 12.4, ¿sí? Sí. Última lectura, estimados estudiantes, tenemos 30 segundos para que termine esta parte de la práctica.
5, 4, 3, 2, 1. 112.2. 12,4. dije. 12,4, ¿no ve? Sí. Muy bien. Ahora pasamos a agarrar la olla a presión, la retiramos, esperamos 1 minuto o 2 minutos para que no salga vaporcito por acá, ¿no? De donde la pesita. Y la llevamos a este lavabo, les había dicho, y le echamos agua para forzar por transferencia de calor de que se enfríe el agua que está adentro, o sea, que el vapor que está aquí se condense y se licúe, ¿no? Se vuelva líquido. Aquí podemos ver con precisión la pesita que es la que genera la presión adicional para que no escape agua por acá, ¿no ven? Y vemos acá este tubito por el cual estaba inserta una termocupla que medía la temperatura. Hacemos esta operación más o menos hasta que se enfríe, hasta unos 30, 35 grados, para que no escape nada de vapor de acá, todo esté líquido, porque tiene, reitero, el tema de la masa es bastante complicadito de medir, porque siempre en las paredes, por el tema de tensión superficial, etcétera, se queda trazas. Y ustedes saben de que los granos hacen las montañas, ¿no ve? Por eso hay esas diferencias un poco en la lectura, en la medición y en hallar y determinar la masa de agua final de manera experimental. Agarramos con mucho cuidado, lo vertemos en un vaso de precipitados de 1 litro. Lo echamos y fíjense por esa forma de la boca, se queda todavía algo. Las sacudimos para tratar de que las últimas gotas las podamos contabilizar. Y bueno, luego lo llevamos a 2 vasos de precipitado. Recuerden que hemos añadido 730 mililitros. Normalmente se evaporan unos 200 mililitros, de tal suerte de que debe sobrar algo así como más de 500 mililitros, ¿no? Más de 500. Aquí es importante el tema del menisco. Ahí está muy bien medido, son 500 mililitros. Y el resto remanente lo ponemos acá, al vaso de precipitados de 100 mililitros. Nos fijamos un poco en el tema de la escala, está en 164. Fíjense, 164 mililitros. Bueno, aquí paro el videíto que estamos viendo para hacer énfasis en lo siguiente. Como les dije al principio, el volumen de la olla son 7 litros. Volumen de agua remanente, que ahorita lo hemos medido, 500 más 164, 664 mililitros. La potencia de la hornilla que está en la base de esta hornilla, en la base, la podemos ver, es 1500 watts. Ese es un dato que ustedes tienen que trabajar. Y el tiempo de uso efectivo de la hornilla que sea cronometrado viendo que se encienda este foquito en condiciones de operación es
de 135 segundos. Finalmente, ustedes saben de que el calor es igual a potencia por tiempo. Esta potencia es 1500 watts y este tiempo es 135 segundos. Multiplican los dos y encuentran el calor, tenga obviamente cuidado de las unidades, el calor que va a ingresar al balance de energía. Con eso habría concluido el experimento y no sé si hay alguna duda. Yo creo que no, porque todo ha sido perfectamente claro.